Buenas tardes, ingeniero. A continuación vamos a presentar lo que es la unidad número 4, que es la fiscalización ambiental. Están los integrantes, mi persona, Luis Fernando Rodríguez López, José Suárez Cindy Yadira, José Soriano Cindy Nayeli, Neira Malavé Giselle Noemí, Tomalá Magallán, Ronald Samuel, Serpa Arriaga, Rubén Darío, Rodríguez Balón, Yorlen Estefanía y John Chiriguay. Primero vamos con un concepto de lo que es la fiscalización ambiental. Y después vamos con las importancias de la fiscalización ambiental. Un concepto de la fiscalización ambiental se refiere al conjunto de procedimientos y acciones realizados por organismos competentes para supervisar y controlar el cumplimiento de las normativas ambientales. Esta actividad implica la evolución y el monitoreo de proyectos, empresas y actividades que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente. El objetivo principal de de la fiscalización ambiental es prevenir, mitigar y corregir los posibles daños al entorno natural, garantizando así el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales. Aquí tenemos un concepto de lo que es mitigar. Mitigar en el contexto ambiental se refiere a a la implementación de las medidas y acciones distintas a reducir o minimizar los impactos negativos que una actividad, proyecto o acción puede tener sobre el medio ambiente. Estas medidas buscan prevenir daños irreversibles, disminuir la intensidad de los efectos adversos y, en algunos casos, restaurar y compensar el medio ambiente afectado. Tenemos aquí ejemplo de una construcción de una carretera que dice que una empresa de construcción planea construir una nueva carretera a través de una área forestal. Esta actividad puede tener diversos impactos ambientales, como la deforestación, la fragmentación de hábitat y la contaminación del suelo y del agua. Aquí están las medidas las medidas de mitigación. Como primer punto tenemos lo que es la reforestación, plantar árboles en áreas cercanas para compensar la pérdida de la vegetación. Pasos de fauna, construir puentes o túneles específicos para que los animales eh, la, puedan cruzar la carretera sin peligro. Control de erosión, implementar barreras y técnicas de control de erosión para evitar que el suelo removido durante la construcción contamine los cuerpos de agua cercanos. Plan de gestión de residuos, asegurar que todos los desechos de la construcción sean manejados de manera adecuada para evitar la contaminación. Elementos de la fiscalización ambiental, monitoreo y control. Tenemos que el monitoreo y control es es la evaluación continua de las actividades y sus impactos ambientales. Supervisión supervisión de los niveles de contaminación, aire, agua y suelo, y el uso de los recursos naturales. Inspección y auditoría. Realización realización de inspecciones periódicas en instalaciones industriales, proyectos de construcción y otras actividades potenciales contaminantes. También nos dice que que las auditorías ambientales para verificar el cumplimiento de la legislación vigente y las condiciones establecidas en los permisos ambientales. Tenemos aquí el cumplimiento legal que que nos dice que la aplicación de leyes, regulaciones y normativas ambientales nacionales e internacionales, implementación de sanciones y medidas correctivas en caso del incumplimiento de estos. Tenemos la importancia de de la fiscalización ambiental. Nos dice que como primer punto tenemos que proteger la salud humana y el bienestar, evitando la exposición a contaminantes y garantizando un entorno saludable. Tenemos como siguiente punto conservar los ecosistemas y la biodiversidad, preservar los recursos naturales para las futuras generaciones. Tenemos promover la justicia ambiental, asegurando que que todas las comunidades, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a un
ambiente limpio y seguro. Como siguiente punto tenemos fomentar la, la responsabilidad corporativa, incentivando a las empresas a adoptar prácticas sostenibles y cumplir con sus obligaciones ambientales. Aquí tenemos las medidas de mitigación, el Código Orgánico Ambiental o también llamado COA. Tenemos aquí el artículo 50-55, establecen establecen la obligatoriedad de realizar estudios de impactos ambiental y planes de manejo ambiental para proyectos de construcción. Estos planes deben incluir medidas de mitigación para minimizar impactos negativos en el entorno. Tenemos el artículo 93, que dice establecer la necesidad de implementar planes de prevención y mitigación ante desastres naturales. Tenemos el artículo 206 y 210, regulan la gestión ambiental de los sitios de construcción, incluyendo la mitigación de riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores y la comunidad. Tenemos reglamento de prevención y de control de la contaminación ambiental. Exige exige la implementación de medidas de mitigación para el control de la contaminación del aire, agua y suelo durante las actividades de construcción. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero. A continuación, dentro de lo que es el tema de la unidad 4 de fiscalización ambiental, nos adentramos ahora en lo que es el proceso de fiscalización ambiental, donde se realiza el auditorio o fiscalización. En primera instancia tenemos lo que es la licencia ambiental. Nos dice que la licencia ambiental es el permiso ambiental obligatorio tanto para obras, actividades o proyectos de mediano o alto impacto ambiental. La misma que es otorgada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, en este caso la provincia de Santa Elena, a través de la Secretaría del Ambiente en su calidad de autoridad ambiental y aplicación responsable. Para la obtención de la licencia ambiental, es obligatoria la contratación de un consultor ambiental individual o empresa consultora acreditado por el MAE, Ministerio del Ambiente del Ecuador. También tenemos lo que es el SUIA, que vendría a ser el Sistema Único de Información Ambiental, que es una plataforma web. Nos dice que esta busca integrar toda la información ambiental en un solo lugar para generar indicadores geográficos, documentales, estadísticos y automatización de procesos institucionales. Es una aplicación web que fue desarrollada para la gestión de trámites y proyectos encaminados al control, registro, mantenimiento y preservación del medio ambiente. ¿A quién está dirigido? Este está dirigido a toda persona nacional, extranjera u organización que que a cuenta propia o a través de terceros desempeña en el territorio nacional de forma regular o accidental una actividad económica o profesional que tenga el potencial de efectuar la calidad de los recursos naturales como resultado de sus acciones u emisiones, o que en virtud de cualquier título controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Dentro de los sectores fiscalizados podemos destacar a dos tipos de sectores, el sector de energía y minas y el sector de procesos productivos. Dentro de lo que es los sectores de energía y minas están lo que es la electricidad, los hidrocarburos y la minería. En lo procediente a lo que es la electricidad, incluye la supervisión de las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de plantas de energía, la gestión adecuada de los residuos generales en la producción de electricidad, así como su cumplimiento. En lo que es la línea de hidrocarburos, incluye la supervisión de la gestión de residuos, la prevención de derrames y fugas de petróleos, la protección de ecosistemas sensibles y la mitigación de impactos en la calidad del aire y del agua. En la línea de la minería podemos supervisar la gestión de residuos mineros, la prevención de la contaminación del agua y del suelo,
y la protección de ecosistemas sensibles, así como la mitigación de impactos en la calidad del aire y el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Dentro de lo que son sectores de actividades productivas, podemos encontrar lo que es la agricultura, la industria y la pesca. La agricultura implica el control minero y el control y monitoreo de las prácticas agrícolas para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales destinadas a proteger el suelo, agua, la biodiversidad y otros recursos naturales. En lo que es el sector industrial, incluye la inspección de instalaciones, procesos de producción, gestión de residuos, emisión de contaminantes y entre otros aspectos que se generan a partir de lo que son las industrias. En lo que es el área o el ámbito de la pesca, implica el monitoreo y control de las actividades pesqueras para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones destinadas a proteger los recursos marinos y mantener la sostenibilidad de las poblaciones de peces. Ya, ahora, ¿qué necesito para hacer el trámite? Los requisitos obligatorios están como certificado de intersección, que vendría a ser el A. El B tenemos estudio de impacto ambiental. Como literal C, tenemos el informe de sistematización del proceso de participación ciudadana. D, el pago por servicios administrativos. Y E, tenemos lo que es la póliza o garantía por responsabilidades ambientales. Los requisitos especiales en caso de intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se deberá obtener el informe de viabilidad ambiental emitido por la Administración del Área Protegida, en este caso. El certificado de intersección nos dice que es un documento emitido por la cartera del Estado, mediante el cual se certifica que un proyecto intersecta o no con un área protegida, perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAC, Bosques Protectores BP o Patrimonio Forestal del Estado, PFE. El informe de sistematización incluye la síntesis de los recursos obtenidos en el proceso de participación social y mecanismos de participación aplicados. Se han registrado todos los comentarios o consultas realizadas durante el evento de consultas y sus respectivas respuestas por parte de actores sociales. Ahora, ¿cómo va el trámite? Bien, comenzamos entrando a lo que es la plataforma SUIA, registramos los respectivos datos para obtener el nombre de usuario y contraseña, seleccionamos el sector correspondiente del que queremos trabajar, escoge la actividad económica, registrar datos del proyecto, ingresar la ubicación geográfica, descargar el certificado de intersección. En caso de tener intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAC, Patrimonio Forestal o zonas intangibles, se emitirá un informe de viabilidad ambiental. Tenemos elaborar y subir el borrador de estudio de impacto ambiental, recibir pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental, socializar el estudio de impacto ambiental en el área de influencia del proyecto. Ahí tenemos lo que es la serie de los demás de requisitos para ingresar. Ahí tenemos lo que es realizar el pago de los impuestos correspondientes, realizar el cambio de comprobante de pago por factura electrónica en el área financiera, servicios administrativos por control y seguimiento ambiental, servicios administrativos por remoción de cobertura vegetal nativa, ingreso de póliza de cumplimiento del plan de manejo ambiental, recibir y descargar la autorización administrativa ambiental tipo licencia ambiental. Dentro de los procesos de fiscalización ambiental podemos destacar a tres procesos. El primero, que vendría a ser lo que es la planificación y programación, que sería que comienza con la planificación, obviamente, y la programación de las actividades de inspección. Como segundo punto tenemos lo que es la notificación, que se lleva a cabo antes de una inspección, donde la autoridad ambiental notifica a la entidad o individuo que será objeto de la fiscalización. Como tercer punto tenemos lo que es la inspección y evaluación, donde se visitan los lugares en cuestión. El cuarto, que vendría a ser el registro de hallazgos. Aquí se lleva un registro de hallazgos
de la inspección en este caso, tanto como pueden ser positivos o negativos. Como quinto punto tenemos lo que es la notificación de resultados, que se lleva a cabo una vez completada la inspección y allí se proceden a notificar los resultados a la entidad o individuo inspeccionada en este caso. Sanciones y medidas preventivas correctivas. En caso de incumplimientos graves o reiterados, se pueden imponer sanciones que pueden incluir tanto como multas, suspensiones de actividades, incluso la clausura temporal o definitiva del proyecto. Como séptimo tenemos lo que es el seguimiento y verificación, que se lleva a cabo después de imponer las medidas correctivas, donde se garantiza que se tomen las acciones necesarias para cumplir con las regulaciones ambientales y remediar cualquier daño ambiental. Como octavo, tenemos lo que es el informe final en este caso. Se genera un informe final de la fiscalización que documenta todos los hallazgos, las acciones tomadas y las acciones impuestas. Y con eso terminaríamos la parte de los procesos de fiscalización ambiental. Gracias. Instrumentos para la fiscalización, equipos profesionales para la auditoría. Instrumento para la fiscalización. La fiscalización ambiental es crucial para asegurar que las actividades humanas no dañen el medio ambiente. Los instrumentos para la fiscalización ambiental incluyen una variedad de herramientas legales, técnicas y administrativas. Este documento tiene por finalidad contribuir al desarrollo efectivo de las acciones de fiscalización ambiental en sentido amplio, orientadas a verificar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental aplicables a los componentes ambientales como aire, agua y suelo. ¿Qué son los ECA? Estándares de calidad ambiental. Nos dice que son las medidas que establecen el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. ¿Qué son los LMP? Límites máximos permisibles. Son las medidas de concentración del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos, biológicos que caracterizan al influente o una emisión que al ser excedido causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. También tenemos los instrumentos legales, que son leyes y regulaciones ambientales, normas que establecen límites y directrices para la protección del medio ambiente, permisos y licencias ambientales, requisitos previos que deben cumplir las empresas antes de realizar actividades potencialmente contaminantes, sanciones y multas, personalizaciones por incumplimientos de normas ambientales. Instrumentos técnicos, monitoreo y vigilancia ambiental, uso de sensores, estaciones de monitoreo y otras tecnologías para medir la calidad del aire, agua, suelo, auditorías ambientales, evaluaciones y sistemas y documentadas de la conformidad con las políticas ambientales, modelos y simulación, herramientas de software para predecir impactos ambientales y evaluación de escenarios de mitigación, instrumentos administrativos, informes y declaraciones ambientales, eh, planes de manejo ambiental, inspecciones y visitas de campo. En lo que es los informes nos dice que las empresas deben presentar regularmente detallando sus impactos ambientales y medidas de adaptación para minimizar planes de manejo ambiental, estrategias de desarrollo desarrolladas por empresas para minimizar sus impactos negativos sobre el medio ambiente. Inspecciones y visitas de campo, verificaciones in situ realizadas por las autoridades para asegurar el cumplimiento de las normativas.
Instrumentos de participación ciudadana, consultas públicas, procesos que permiten a la comunidad expresar sus preocupaciones y opiniones sobre proyectos que puedan afectar al medio ambiente, denuncias ciudadanas, mecanismos que permiten a los ciudadanos reportar actividades que consideren perjudiciales para el medio ambiente, instrumentos económicos, impuestos verdes, cargos fiscales sobre las actividades contaminantes, incentivos y subsidios, beneficios económicos para empresas que implementan prácticas sostenibles. Mercados y emisiones, sistema de comercio de derechos de emisiones contaminantes como mercados de carbono. Equipos profesionales para auditoría. Para realizar una auditoría ambiental se requiere diversos equipos profesionales que permiten la evaluación adecuada de los aspectos ambientales de una empresa o proyecto. Equipos para monitorear el aire, estaciones de monitoreo de la calidad del aire, equipos estacionarios que miden la concentración de contaminantes atmosféricos como ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión. Eh, También tenemos los analizadores portátiles de gases, dispositivos que permiten medir la concentración de gases contaminantes, muestreador de bajo volumen, equipos designados por el EPA para medición del PM10 y PM2.5 bajo volumen. Es un muestreador de aire secuencial que tiene 0,03 sensores. También hay tren de muestreo, es un sistema de ensamblado que sirve para colectar gases fabricados en función a parámetros designados en la metodología de ensayo, entre otros parámetros que se encuentran de monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, ozono y benceno. Eh, Pluviómetros, instrumentos proyectados para recoger y medir precipitación, estaciones meteorológicas. Estación meteorológica se encuentra compuesta por los siguientes sensores: eh, an- anómetro, instrumento que sirve para medir la velocidad y dirección del viento; ciclómetro, aparato destinado a medir la humedad relativa del aire; y termómetro de bulbo seco, sirve para medir la temperatura del ambiente. También tenemos equipos para monitoreo del agua, mm, multiparámetros portátiles, espectrofotómetros, muestreadores de agua, sondas de calidad del agua y correntómetros, equipos para monitoreo del suelo, medidores de pH y conductividad del suelo, para determinar la acidez y conductividad eléctrica del suelo. Eh, es- Espectrómetros de fluorescencia de rayos X para análisis químicos del suelo determinados en presencia de metales y otros elementos. Muestreadores de suelo para recolectar muestras de suelos diferentes profundidades. Equipos para monitorear el ruido, sonómetro, dispositivos que miden el nivel de presión sonora en decibeles. Dosímetros de ruidos para evaluar la exposición al ruido de los trabajadores durante su jornada laboral. Análisis de espectro de ruidos, equipos que descomponen el ruido en sus componentes de presencia para identificar fuentes específicas. Equipos de laboratorio, tenemos croma- cromatógrafos,
microscopios, equipos de digestión y extracción. Otros equipos, cámaras fotográficas y de video para documentar visualmente las condiciones del sitio auditado, drones para inspeccionar áreas de difícil acceso y obtener imágenes aéreas del sitio, GPS y GIS, sistema de posicionamiento y mapeo para registrar la ubicación de un punto de muestra y análisis espacial de datos ambientales. Cronómetros, equipos combinado con la experiencia y conocimientos de auditores ambientales y permite realizar evaluaciones exactas y precisas de los impactos ambientales de actividades auditorias. También tenemos la clasificación específica de residuos y desechos, según la norma INEN 2841-2014. Los desechos no aprovechables, como se puede ver en color negro, verde, residuos orgánicos, amarillo, residuos desechos especiales, rojo, desecho peligroso, residuos reciclables, plásticos y multicapas en color azul, en plomo, residuos reciclables, papel, cartón, y en blanco, residuos reciclables, vidrios, metal. El artículo 136, almacenamiento y manipulación y trabajo en depósitos de materiales inflamables. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los trabajos y, si no fuera posible, en recintos completamente aislados. El, el llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente, evitando la caída libre de orificios de parte superior para evitar la mezcla de aire con vapores explosivos. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo, con con las precauciones y equipos personales de protección adecuada de cada caso. En los locales cerrados y en los que se almacenan o manipulan materias inflamables estarán prohibidos fumar, así como llevar cualquier objeto, prenda pudiera producir chispa o llama. La INEN 2081-2014 diferencia de residuos y desechos sólidos en 7 categorías que se incluyen desechos peligrosos y residuos de desechos especiales, tal como se resume. A continuación, negro, no aprovechables, desecho, verdes, orgánicos de residuos, naranjas, especiales, residuos de desechos no peligrosos con característica, volumen, cantidades y peso. Rojo, peligroso, desechos, residuos con una con varias características de peligrosidad. Azul, reciclables, residuos plásticos y multicapas. Blanco, para reciclar residuos, vidrios, metales, botellas de vidrio. Gris, para reciclables, residuos, papel, cartón. Gracias. Buenas tardes, continuando con la exposición, en lo que compete a las normativas, artículos, sanciones al no cumplir con las leyes y reglamentos. Tenemos las normativas ambientales. ¿Qué son las normativas ambientales? Son las áreas del derecho que se ocupa de garantizar que tanto personas como empresas e instituciones cumplan con los requisitos legales para reducir su impacto en el medio ambiente y fomentar la sostenibilidad. Están regidas bajo leyes de protección del medio ambiente, entre las cuales se mencionan la Ley de Gestión Ambiental, la Ley Especial para la Provincia de Galápagos,
normativa forestal y vida silvestre, la Ley Especial para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida. La Ley de Gestión Ambiental tenemos el artículo 7, 8 y 10. El artículo 7 nos habla de que la gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que establezca el presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. El artículo 8. La Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio de Ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme a las leyes que les regulan, ejercen las instituciones del Estado. El artículo 10 nos dice que las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. La Ley de Prevención y Control de la Protección Ambiental tiene como objetivo primordial controlar la contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo. En el capítulo 1, que nos habla sobre la prevención y control de la contaminación del aire, tenemos el artículo 1, donde dice que queda prohibido descargar en la atmósfera contaminantes sin solventarse las regulaciones, perjudicando la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del Estado. El artículo 2 dice que fuentes potenciales de la contaminación del aire las zonas artificiales originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, y las naturales, que son las erupciones, precipitaciones y mosqueas, etc. El artículo 4 es el Ministerio de Salud y el Ambiente coordinan con otras instituciones, estructura, ejecuta programas de prevención y control de la contaminación atmosférica. Tenemos el capítulo 2, que se titula Prevención y Control de la Contaminación del Agua, en donde se encuentra el artículo 7 y 9. El artículo 7 nos dice que el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, Ministerio de Salud y Ambiente elaboran un proyecto de regulación para autorizar descargas de líquidos residuales de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. El artículo 9 dice que el Ministerio de Salud y Ambiente supervisa la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tenemos también el capítulo 3, que se titula de la prevención y control de la contaminación del suelo, en el que se encuentra el artículo 11, 12, 14 y 16. El artículo 11 dice que fuentes potenciales de contaminación sustantiva, radiactiva, desechos sólidos, líquidos y gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria municipal o doméstica. El artículo 11 habla sobre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ambiente en su respectiva área limitada. Regulan o prohíben el empleo de sustancias plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, materiales radioactivos que causan contaminación. El artículo 14. Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos, basura, deben hacerlo con sujeción a las regulaciones que el efecto se dictará. El artículo 16. Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes toda actividad que contamine el ambiente. Tenemos la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vidas Silvestres. La presente tiene como objeto normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. Título 1 de los recursos forestales. Tenemos el artículo 1. Constituyen patrimonio forestal del Estado las tierras forestales que de conformidad con la ley son de su propiedad, los bosques naturales que existen en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestre.
Formarán también dicho patrimonio las tierras forestales y los bosques que en el futuro ingresen a su dominio a cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente reviertan al Estado. Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, que se consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante concesión otorgada de conformidad con esta ley y su reglamento. El artículo 12 dice que declararse obligatorio y de interés público la forestación y reforestación de las tierras de actitud forestal, tanto públicas como privadas, y prohíbese su utilización a otros fines. Para el efecto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería formulará y se someterá a un Plan Nacional de Forestación y Reforestación, cuya ejecución la realizará en colaboración y coordinación con otras entidades del sector público, con las privadas que tengan interés y con los propietarios que dispongan de tierras forestales. La expresada planificación se someterá al mapa de uso actual y potencial de los suelos, cuyo avance se pondrá obligatoriamente en conocimiento público cada año. Tenemos el artículo 20. Para la administración y aprovechamiento forestal, establece la siguiente clasificación de los bosques. A. Bosques estatales de producción permanente. B. Bosques privados de producción permanente. C. Bosques protectores. Y D. Bosques y áreas especiales o experimentales. Tenemos la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable para la provincia de Galápagos. El artículo 11. El Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos forman parte del Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas. El régimen jurídico administrativo de estas áreas es especial y se someten a las disposiciones de esta ley. Su reglamento y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y su reglamento. El artículo 16. Área marina de protección especial. Se establece un área de protección mínima de 60 millas náuticas a partir de la línea de base para regular el transporte de productos tóxicos o de alto riesgo en esa zona. Las actividades productivas en la provincia de Galápagos, la actividad pesquera. Tenemos el artículo 2 que nos habla de la pesca artesanal. El artículo 43 son los requisitos para la actividad pesquera artesanal. 1. Tener la calidad de residente permanente de la provincia de Galápagos. Y 2. Afiliarse a una de las cooperativas de pescadores artesanales de Galápagos, legalmente constituidas a la fecha de promulgación de esta ley. Artículo 44. Registro pesquero. Ahora tenemos la Ley Especial para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Medio Ambiente. La Ley de la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad tiene como objeto proteger, conservar, restaurar la biodiversidad y regular e impulsar su utilización sustentable. Establece los principios generales y normas para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios, el acceso a los recursos genéticos, la bioseguridad, la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados y la recuperación de especies amenazadas de extinción. Los mecanismos de protección de los derechos sobre la biodiversidad en materia administrativa, civil y penal. Tenemos el artículo 1. Se considerarán bienes nacionales de uso público las especies que integran la diversidad biológica del país. Esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. El Estado ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos en aplicación de su propia política ambiental. Su explotación comercial se sujetará a las leyes vigentes y a la reglamentación especial que para este efecto dictará el presidente constitucional de la República, garantizando los derechos ancestrales de los pueblos indígenas.
negros o afroecuatorianos sobre los conocimientos, los componentes intangibles de biodiversidad y los recursos genéticos a disponer sobre ellos. El artículo 2 dice que la presente ley entró en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y prevalecerá sobre las que se le oponga. Hola, mi nombre es Jorlene Estefanía Rodríguez Balón y voy a hablar sobre el tema de normativas, artículos, sanciones al no cumplir con las leyes y reglamentos. ¿Cuáles son estas instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales y controlar la contaminación ambiental y protección del medio ambiente? En Ecuador, la fiscalización ambiental está encargada de varias agencias gubernamentales, entidades, cada uno de los roles específicos, con la aplicación de normativas ambientales. Algunas de las agencias más relevantes incluyen la Administración del Ambiente, el MAE. El MAE es la entidad principal encargada de formular y ejecutar las políticas ambientales en el país. Su responsabilidad incluye la regulación, control y fiscalización de entidades que puedan afectar al ambiente. El MAE trabaja en coordinación con otras instituciones para garantizar la protección del medio ambiente. Agencias de Regulación y Control Ambiental, el ARCA. Es la entidad adscrita al MAE y se encarga de regular, controlar las actividades que generan impacto ambiental. Esto incluye la emisión de permisos ambientales, seguimientos de planes de manejo ambiental y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. También tenemos al Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Aunque no es exclusivamente un organismo ambiental, el MAC desempeña un papel importante en la fiscalización de actividades agrícolas que pueden tener impacto en el medio ambiente. Trabaja en conjunto con el MAE para garantizar la sostenibilidad en el sector agrícola. Tenemos el Ministerio de Minería. En este ministerio se encarga de regular y fiscalizar las actividades mineras en el país, asegurando que se lleven a cabo de manera responsable y sostenible. Colabora con el MAE para adoptar temas ambientales relacionados con la minería. Municipalidades. A nivel local, las municipalidades también desempeñan un papel en la fiscalización ambiental, especialmente en lo que respecta a la gestión de residuos sólidos y el control de emisiones atmosféricas locales y la protección de áreas verdes. También tenemos a que estas agencias trabajan de manera coordinada para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales en Ecuador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la efectividad de la fiscalización ambiental puede depender de la cooperación. Sin embargo, entre estas entidades, así como la asignación de recursos y la participación ciudadana en la supervisión y denuncias posibles de infracciones ambientales. Tenemos aquí un poco de sanciones y consecuencias. En el planeta está destruyéndose. Los cambios generan presiones incontenibles provocadas por las acciones del hombre en no proteger de manera adecuada a la naturaleza, lo que incide a la deforestación de los bosques, la pérdida de suelo, la contaminación del aire y el agua, el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de la diversidad biológica, la extinción de especies, el manejo inadecuado de los desechos tóxicos y basura en las ciudades. Ecuador es uno de los países con mayor diversidad dentro de la región amazona. Para ello, desde la Constitución Política de 1998 se reguló la protección al medio ambiente, potenciada en la Constitución Política de 2008, con la innovación jurídica de reconocer como sujeto a la naturaleza en reconocimiento a los pueblos originarios a través del Suma Casuay y Suma Huamaña en la Pachamama. Aquí tenemos los códigos orgánicos integral del penal, el COIP, el capítulo 4, delitos contra el ambiente y la naturaleza y el Pachamama. Sección primera, los delitos contra la biodiversidad. Sección tercera, delitos contra los recursos naturales. Sección cuarta, delitos contra la gestión ambiental. Sección quinta, disposiciones comunes. Sección sexta, delitos contra los recursos naturales o renovables. Aquí, sección tercera, delitos contra los recursos naturales. El artículo 251 nos dice, delitos contra el agua. La persona que contraviniendo la normativa vigente contamine, deseche o altere los cuerpos del agua, vertientes, fuentes, aguas naturales aflojadas
o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en su espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medidas que resulten en daño extenso y permanentes. El artículo 252 nos dice delitos contra el suelo. La persona que cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas afecte o dañe su capa fértil, cause erosiones o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad a través de 3 a 5 años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en espacios de Sistemas Nacional de Áreas Protegidas. El artículo 253 nos dice contaminación del aire. La persona que contraviendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas contamine el aire, atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Tenemos la sección cuarta, delitos contra la gestión ambiental. El artículo 254, la persona que contraviendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use productos residuos, desechos, sustancias químicas o peligrosas y con esto produzca daños graves o a la biodiversidad y recursos naturales, sea sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Sección quinta. El artículo 258 nos dice que la pena de las personas jurídicas. En los delitos previstos en este capítulo, si se determina responsabilidad penal para las personas jurídicas, se sancionará con los siguientes pasos. Número 1. La multa de 100 a 300 salarios básicos unificados del trabajador en general. Clausura temporal, comisión y remediación de los daños ambientales. Si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de 1 a 3 años. 2. Multa de 200 o 500 salarios básicos unificados del trabajador en general. Clausura temporal, comisión y remediación de daños ambientales. Si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de 3 a 5 años. Tercero, multa de 500 a 1000 salario básico unificado del trabajador en general. Clausura definitiva, comiso y la de mediación de los daños ambientales. Si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad superior a 5 años. El artículo 259 nos dice los atenuantes. Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este capítulo cuando las personas que han cometido la infracción adopten las medidas, acciones para compensar los daños ambientales. Esto fue un poco sobre las causas y un poco las leyes que nos veríamos involucrados si cometemos estas acciones que son malas para el ambiente. Bueno, a mí me toca la parte de normativas y artículos, sanciones al no cumplir con las leyes y reglamentos. Normativas ambientales, áreas de derecho que se ocupan de garantizar tanto personas como empresas e instituciones que cumplen con los requisitos legales para reducir su impacto y el medio ambiente y fomentar la sostenibilidad. Están regidas bajo leyes de protección del medio ambiente, entre las cuales se mencionan la Ley de Gestión Ambiental, leyes especiales para la provincia de Galápagos, normativa forestal y la vida silvestre. Ley especial para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, Ley Forestal de Conservaciones y Áreas Naturales de Vida. Tenemos aquí la Ley de Gestión Ambiental, el artículo 7
describe lo siguiente: la gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sostenible para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable para los recursos naturales que establezcan el presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. El artículo 8 describe lo siguiente: la Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del Ramo, que actuará como en primera instancia la rectora, la coordinadora y la reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicios de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme a la ley que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. El artículo número 10 dice que las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible. Tenemos aquí la Ley de Prevención de Control de la Protección Ambiental. El objetivo tiene como objetivo primordial controlar la contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo. En el capítulo 1, prevención y control de contaminantes del aire, en el artículo número 1 al artículo número 4, dictamina que queda prohibido descargar en la atmósfera contaminantes sin solventarse de las regulaciones, perjudicando la salud y la vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del Estado. En el artículo número 2, fuentes potenciales de la contaminación del aire. Eh, los artificiales originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, naturales, erupciones, precipitaciones y mosqueas, etc. El artículo número 4, el Ministerio de Salud y el Ambiente coordinan como otras instituciones estructuras, ejecuta la programación de prevención y control de contaminantes atmosféricos. En el capítulo número 2 habla de la prevención y control de contaminantes del agua. El artículo 7, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos del Ministerio de Salud y Ambiente elaboran un proyecto de regulación para autorizar descargas de líquidos residuales de acuerdo con la calidad de agua que debe tener el cuerpo receptor. El artículo número 9 del Ministerio de Salud y Ambiente supervisan la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. En el capítulo número 3 encontramos la prevención y control de contaminantes del suelo. El artículo número 11, fuentes potenciales de contaminación. También encontramos en el artículo 12 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ambiente en su respectiva área limitada regulan o prohíben el empleo de sustancias plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, materiales radioactivos que causan contaminación a nuestro entorno. El artículo número 14, las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos, basura, deben hacerlo con sujeción a las regulaciones del efecto que se dictará. El artículo 16, se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes toda actividad que contamine el medio ambiente. Tenemos aquí también la ley forestal y conservación de áreas naturales de la vida silvestre. En el título 1 encontramos de los desechos forestales. El artículo 1 constituye patrimonio forestal del Estado. Las tierras forestales que, de conformidad con la ley, son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los cultivos por su cuenta y flora y la fauna silvestre. Forman todo esto formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el futuro ingresen a su dominio, o cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente reviertan al Estado. Los manglares, aún aquellas existentes que propiedades particulares, se consideran bienes del Estado
y están fuera del comercio, no solo susceptibles de posesión o cualquier otro medio de aprobación y solamente podrá ser explotados mediante la concesión otorgada de conformidad con la ley y su reglamento. En esta ley también encontramos el artículo número 12, que se declara obligatorio y de interés público la forestación y reforestación de las tierras de actitud forestal, tanto públicas como privadas, y se prohíbe utilización de otros fines. Para el efecto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería formulará y se someterá a un Plan Nacional de Forestación y Reforestación, cuya ejecución la realizará en colaboración y coordinación con otras entidades del sector público, con las privadas que tengan interés y con propietarios que dispongan de tierras forestales. El artículo número 20 de esta ley dictamina que para la administración y aprovechamiento forestal establecen la siguiente clasificación de bosques. Las clasificaciones son las siguientes: el literal A, bosques estatales de producción permanente; literal B, bosques privados de producción permanente; literal C, bosques protectores; literal D, bosques y áreas especializadas o experimentales. Tenemos aquí la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sostenible para la provincia de Galápagos. En el artículo 11, el Parque Nacional de Galápagos y Reserva Marina de Galápagos forma parte del Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas. El régimen jurídico administrativo de estas áreas es especial y se someten a disposiciones de la ley, su reglamento y la ley forestal y de la conservación de áreas naturales y vida silvestre y su reglamento. El artículo 16, áreas marinas de protección especiales, describe lo siguiente: se establece un área de protección mínimo de 60 millas náuticas a partir de la línea base para regular el transporte de productos tóxicos y de alto riesgo en esa zona. Tenemos también las actividades producidas en la provincia de Galápagos. Tenemos la actividad pesquera. El artículo 42, pesca artesanal. Tenemos también el artículo 43, requisitos para la actividad de pesca artesanal. Tenemos también el artículo 44, que registra las actividades que hace el pesquero. Tenemos la Ley Especial para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad del Medio Ambiente. La Ley para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad tiene por objeto proteger, conservar, restaurar la biodiversidad y regular e impulsar su utilización sostenible. Establece los principios generales y normas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios, el acceso de los recursos genéticos, la bioseguridad, la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados y la recuperación de especies amenazadas de extinción, y los mecanismos de protección de los derechos sobre la biodiversidad de materia administrativa, civil y penal. El artículo 1. Se consideran bienes nacionales de uso público las especies que integran la diversidad biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. El Estado ecuatoriano tiene el comercial, se sujetará a las leyes vigentes, a la reglamentación especial que para este efecto dictará el presidente constitucional de la República, garantizando los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos sobre los conocimientos, los componentes intangibles de la biodiversidad y los recursos genéticos a disponer sobre ellos. Tenemos el artículo 2. La presente ley entró en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y prevalecerá sobre las que se opongan. ¿Cuáles son estas instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales y controlar la contaminación ambiental y proteger el medio ambiente?
Tenemos aquí el Ministerio de Ambiente, el MAE. El MAE es una entidad principal encargada de formular y ejecutar las políticas ambientales del país. Su responsabilidad influye la regulación, control y fiscalización de actividades que puedan afectar el medio ambiente. El MAE trabaja en coordinación con otras instituciones para garantizar la protección del medio ambiente. Tenemos también la Agencia de Regulación y Control Ambiental, ARCA. ARCA es una entidad adscrita del MAE y se encarga de regular y controlar las actividades que generan impacto ambiental. Esto incluye la emisión de permisos ambientales, seguimiento de planes y manejos ambientales y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. Tenemos también el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC. Aunque no es exclusivamente un organismo ambiental, el MAP desempeña un papel importante en la fiscalización de actividades agrícolas que pueden tener impacto en el medio ambiente. Trabaja en conjunto con el MAE para garantizar la sostenibilidad del sector agrícola. Tenemos también el Ministerio de Minería. Este ministerio se encarga de regular y fiscalizar las actividades mineras del país, asegurándose que se lleven a cabo de maneras responsables y sostenibles. Colabora también con el MAE para abordar temas ambientales relacionados con la minería. Tenemos también las municipalidades. A nivel local, las municipalidades también desempeñan un papel en la fiscalización ambiental, especialmente en la que respecta a la gestión de residuos sólidos. Tenemos también las sanciones y consecuencias. El planeta está destruyéndose. Los cambios generan presiones incontenibles provocadas por las acciones del hombre en no proteger de manera adecuada a la naturaleza, lo que incide en la deforestación de bosques, la pérdida del suelo, la contaminación del aire y agua, el cambio climático, las destrucciones de la capa de ozono, la pérdida de diversidad biológica, la extinción de especies, el manejo inadecuado de los desechos tóxicos, basuras en las ciudades. Ecuador es uno de los países de mayor diversidad dentro de la región Amazonas. Para ello, desde la Constitución Política de 1998, se reguló la protección del medio ambiente, potenciada la Constitución Política del 2008. Con la innovación jurídica de reconocer como sujeto a la naturaleza, en reconocimiento a los pueblos originarios a través del Summa Casual, Summa Camaña y la Pachamama. Códigos Orgánicos Integral Penal, el COI. Capítulo 4. Delitos contra el medio ambiente y la naturaleza o la Pachamama. Sección primera, delitos contra la biodiversidad. Sección tercera, delitos contra los recursos naturales. Sección cuarta, delitos contra la gestión ambiental. Sección quinta, disposiciones comunes. Y la sección sexta, delitos contra los recursos naturales no renovables. Bueno, en la sección tercera, en los delitos contra los recursos naturales, encontramos el artículo 251, delitos contra el agua. Las personas que contravinieron las normativas vigentes, contaminen, desequen o alteren los cuerpos de agua, vertiéndose en fuentes o aguas naturales afloradas o subterráneas en las cuencas hidrográficas y generales de los recursos hidrobiológicos, o realicen descargas en el mar provocando daños graves, será sancionado con una pena preventiva de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 252, delitos contra el suelo, la persona que cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado a mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, y esto afecte o dañe la capa superficial, causando erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionado con una pena preventiva de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá el máximo de pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El artículo 253, contaminación del aire, la persona que contra
contraviniendo las normativas vigentes o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contaminen el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves en la recuperación natural o en la biodiversidad o en la salud humana, será sancionado con una pena preventiva de libertad de 1 a 3 años. En la sección cuarta, delitos contra gestión ambiental, el artículo 254, la persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle o produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte o almacene, o deposite o use productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y esto produzca daños graves a la biodiversidad de recursos naturales, será sancionada con una pena preventiva de libertad de 1 a 3 años. Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena preventiva de libertad de 16 a 19 años. La sección quinta, disposiciones comunes, el artículo 258, para la pena para personas jurídicas en los delitos previstos en este capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica, se sancionará con las siguientes penas. 1. Multa en 100 a 300 salarios básicos unificados del trabajador en general. Clausura temporal, comiso o remediación de daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de 1 a 3 años. Segundo, multa de 200 a 500 salarios básicos unificados del trabajador en general. Clausura temporal, comisión o remediación de daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de prevención de libertad entre 5 años. Multa 500 a 1000 salarios básicos del trabajador general. Clausura definida, consumo y remediación de los daños ambientales. Si el delito tiene prevista una pena privación de libertad superior a los 5 años. En el artículo 259 tenemos los atenuantes. Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este capítulo cuando la persona que ha cometido la infracción adopte medidas y acciones que compensen los daños ambientales. En la sección sexta, delitos contra los recursos no renovables. El artículo 260, actividades ilícitas de recursos mineros. La persona que autorice de la autoridad competente extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En este caso de minería artesanal, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si producto de este delito se ocasionaron daños al ambiente, será sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Tenemos también el Código Orgánico Ambiental o del Medio Ambiente. Este código tiene por objetivo garantizar el derecho de la persona a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Las disposiciones de este código regulan los derechos, deberes y garantizan ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio. Título 4. Infracciones y sanciones. Capítulo 1. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará las normas técnicas específicas para la determinación de las infracciones. Las infracciones serán consideradas como leves, graves y muy graves. El artículo 316, infracciones leves, serán las siguientes. 1. El inicio de un proyecto, obra o actividad categorizada como bajo impacto sin la autorización administrativa. 2. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la autorización administrativa o plan de manejo ambiental, como no estén tipificadas como graves o muy graves. 3.
La no presentación de auditorías ambientales y reportes de monitoreo. 4. La generalización de residuos o desechos especiales sin la autorización administrativa. 5. El incumplimiento de las obligaciones de presentar los programas de gestión integral de las existencias caducadas y envases vacíos de las sustancias químicas. 6. La no notificación a la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del brote de plagas o enfermedades de especies forestales en las plantaciones forestales producidas. 7. El incumplimiento de las medidas de sanidad en materia del medio de propagación vegetal definidos por la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Tenemos el artículo 317, las infracciones graves. Las siguientes infracciones se considerarán graves y se le aplicará además a las multas económicas las siguientes observaciones. Primero, el aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, transporte, movilización, almacenamiento, procesamiento y comercialización de los productos forestales moderables y no moderables de especies nativas que no estén en alguna categoría de amenaza, condicionadas o restringidas sin la autorización administrativa. Segundo, la exportación de madera de especies nativas que no estén en alguna categoría de amenaza. Tercero, la caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importancia, transporte, movilización, aprovechamiento, manejo y comercialización de especies de vida silvestre, sus partes, elementos constitutivos, productos o sus derivados sin autorización administrativa. Sanción 2 del artículo 320. Cuarto, el uso de mecanismos no autorizados para extraer, cazar, pescar y capturar especies o sus partes. La sanción se encuentra en el artículo 320. El incumplimiento de las condiciones y obligaciones de los incentivos forestales establecidos o otorgados. Sexto, el no informar oportunamente por parte de los profesionales con aval oficial a la actuación de la Autoridad Ambiental Nacional de cualquier acto irregular que afecte la sostenibilidad de los bosques naturales, sección 4 del artículo 320. Séptimo, el incumplimiento de las normas de manejo, conservación, además de herramientas para áreas protegidas que altere su funcionamiento y afecte la biodiversidad. La introducción del territorio nacional de especies exóticas en cualquiera de sus formas sin autorización administrativa. El incumplimiento de las normas de biodiversidad definidas por la Autoridad Ambiental Nacional que afecte la vida silvestre, así como a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Tenemos las infracciones muy graves. Las siguientes infracciones se consideran muy graves. 1. O primero, el aprovechamiento, tenencia, posesión, uso, transporte, movilización, almacenamiento, procesamiento y comercialización de productos forestales maderables y no maderables de especies nativas que estén en alguna categoría de amenazas. Segundo, la caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, exportación, importación, transporte, movilización, aprovechamiento, manejo y comercialización de especies de vida silvestre, sus partes, elementos constitutivos, producto de sus derivados, de especies migratorias endémicas o en alguna categoría de amenaza, sanción 2 del artículo 320. 3. Quema, destrucción o afectación al ecosistema de bosques naturales y ecosistemas frágiles, tales como páramos, humedales, manglares y también ecosistemas marinos y marinos costeros. Cuarto, suministro de información incorrecta
o que no corresponda a la verdad de los hechos o de las personas en la obtención de una autorización administrativa o para el cumplimiento de los mecanismos de control y su seguimiento que induzcan al cometimiento de errores en la autoridad ambiental competentes. Quinto, la construcción de obras de infraestructura dentro de las áreas protegidas que no cuentan con la autorización administrativa para esto. Infracción se aplicará la multa económica. La introducción de territorios nacionales de especies exóticas en cualquiera de sus formas que afecten la biodiversidad y no cuenten con la autorización administrativa correspondiente, la sanción 2 del artículo 320. Séptimo, el incumplimiento de las normas técnicas sobre las actividades biotecnológicas modernas que afecten la salud humana y la biodiversidad, sanción 2 y 5 del artículo 320. Octavo, la exportación de madera de especies nativas con alguna categoría de amenazas. Noveno, el incumplimiento de los límites permisibles sobre los vertidos, descargas y emisiones. Sanción 4 del artículo 320. El inicio de un proyecto, obra o actividad categorizada como alto impacto que no cuente con la autorización administrativa, esto será sancionado en el numeral 4 del artículo 320. Tenemos el capítulo 2, las sanciones. Artículos 320, las sanciones administrativas, la siguiente. 1, multas económicas. 2, decomiso de las especies de vida silvestre nativas, exóticas o invasoras, herramientas de equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados para cometer dicha infracción. Destrucción de los productos, medios de transporte, herramientas o bienes utilizados para cometer dicha infracción. Cuarto, suspensión temporal de las actividades o del aval oficial de la actuación. Quinto, revocatoria de la autorización, terminación del contrato de aval oficial de actuación. Sexto, devolución, suspensión o pérdida de incentivos. Séptimo, el desalojo de personas del área donde están cometiendo dicha infracción con garantía plena de sus derechos, así como el desmontaje y la demolición de infraestructuras o instrumentación utilizada para cometer infracción. Tenemos también el capítulo número 2 de las sanciones, el artículo 321. Sanciones en el manejo de la flora, de la fauna urbana. Para el manejo responsable de la fauna urbana se consideran las siguientes sanciones. Primero, el retiro de los animales objeto de la infracción, según corresponda, para ser colocados al cuidado de la persona natural o persona jurídica que se designe al efecto. 2, obligación de prestar de 200 a 500 horas de servicio comunitario. 3, la prohibición de adquirir y manejar animales de forma temporal o definida. Cuarto, multas económicas de conformidad con las disposiciones y parámetros dictados por el gobierno autónomo descentralizado, municipales o metropolitanos. Quinto, la obligación de que los infractores cubran la totalidad de los costos derivados a la atención veterinaria, alimentación y mantenimiento que requieran los animales para su recuperación. Tenemos también el artículo 323 del capítulo 2 de las sanciones. Capacidad económica. La capacidad económica se determinará en base a los ingresos brutos obtenidos por las personas naturales y jurídicas registradas en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal anterior al del cometimiento de la infracción. Se ubicará en algunos de los siguientes 4 grupos. Grupo A, cuyos ingresos brutos se encuentran entre 0 a una fracción básica grabada en la tarifa 0 para el impuesto a la renta de personas naturales. Grupo B, cuyos ingresos brutos se encuentran entre
a 5 infracciones básicas grabadas en la tarifa 0 para el impuesto a la renta a personas naturales. Grupo C, cuyos ingresos brutos se encuentren entre 5 a 10 fracciones básicas grabadas con la tarifa 0 para el impuesto a la renta de personas naturales. Grupo D, cuyos ingresos brutos se encuentran en 10 fracciones básicas grabadas con tarifa 0 para el impuesto a la renta de personas naturales en adelante. Personas 2, capítulo 2, perdón, de las sanciones. Artículos 324. Multa para las infracciones leves. La multa para las infracciones leves serán las siguientes. 1. Para el grupo A, la base de la multa será salario básico unificado. Grupo B, la base de la multa será de 1.5 salarios básicos unificados. Para el grupo C, la base de multa será 2 salarios básicos unificados. Para el grupo D, la base de multa será de 2.5 salarios básicos unificados. Artículo 325. Multas para las infracciones graves. Las multas para las infracciones graves será de la siguiente. Para el grupo A, las bases de la multa será de 5 salarios básicos unificados. Grupo B, la base de la multa será de 15 salarios básicos unificados. Para el grupo C, la base de multa será 35 salarios básicos unificados. El grupo D, la base de multa será de 75 salarios básicos unificados. Multas para las infracciones muy graves. Las multas para las infracciones muy graves serán las siguientes. Para el grupo A, la base de la multa será de 10 salarios básicos unificados. Para el grupo B, la base de multa será de 50 salarios básicos unificados. Para el grupo C, la base de multa será de 100 salarios básicos unificados. Para el grupo D, la base de multa será de 200 salarios básicos unificados. Tenemos por último el capítulo 2 de las sanciones. Tenemos por último el artículo 330. Circunstancias agravantes en materia ambiental. Serán circunstancias agravantes de materia ambiental las siguientes. Primero, reincidencia del infractor en el cometimiento de la misma infracción ambiental. 2. Perpetrar la infracción para ocultar otra. 3. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a terceros. 4. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 5. Obtener provecho económico para sí un tercero. Bien, esta ha sido mi intervención. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Rubén Serpa y soy integrante del grupo número 4. En este caso, el apartado, el tema que me tocó es sobre un ejemplo de fiscalización, pero antes de entrar en el ejemplo, me gustaría aportar una breve introducción de qué es una fiscalización. En este caso, una fiscalización ambiental se puede decir que es un proceso mediante el cual se supervisa y evalúa el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas relacionadas con la protección del medio ambiente. Bueno, en este se podría decir que el objetivo es que se necesita que se cumplan todas estas leyes, estas exigencias. En caso contrario, van a tener sus respectivas sanciones, ¿eh? Por lo general son multas económicas o se puede decir también la eliminación del permiso, etcétera. Bueno, ahora continuamos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la fiscalización. Aquí tenemos, por ejemplo, el informe, tenemos detallado que es la planilla número 1, es decir, recién se comienza el periodo que tenemos que dice que es desde el 12 hasta el 31 de mayo. Tenemos el proyecto, el nombre que es del proyecto que es Rehabilitación y Mejoramiento del Camino El Placerto H, Santa Rosa de Mulualte. El contratista, el fiscalizador y el elaborado por, o sea, la persona que elaboró esta fiscalización, este informe detallado. Aquí tenemos el contenido, se puede decir el índice, antecedentes y alcance, fichas técnicas, descripciones breves del proyecto, matriz del cumplimiento de las normativas, las diferentes matrices, criterios de evaluación, cumplimiento de seguridad, evaluación de rubros ambientales, conclusiones, recomendaciones, firmas de responsabilidad y anexos.
Aquí tenemos antecedentes y alcance. Como ya vimos en las clases también que nos dio la última clase que estuvimos con usted, nos dio una breve introducción a lo que es un alcance, a lo que es un antecedente. En este caso, el antecedente de un proyecto se puede decir que es la información previa que existe o el contexto previo. Es la razón por la cual el proyecto es necesario. Esto puede incluir datos históricos, problemas existentes o experiencias pasadas que justifican su creación y ayudan a entender la importancia y sus objetivos. Este es un antecedente. Aquí podemos observar que tenemos el antecedente de este ejemplo, que dice que el consorcio NIN ejecuta actividades de fiscalización de control de calidad, es decir, examina las actividades para comprobar si el contratista cumple con las normativas vigentes y los términos contractuales. Aquí tenemos más información que nos dice que el presente informe ambiental corresponde a la revisión del informe número 1, el periodo del 12 al 31 de mayo. Está centrado en la verificación de actividades ambientales y seguridad que se ejecuta la contratista del proyecto. Mediante el oficio, aquí tenemos la codificación del oficio con su respectiva fecha. La persona encargada, el gerente general de esta empresa, ingresa el informe, el cumplimiento, el plan de manejo, etcétera. Al alcance, asimismo, en clases usted ya nos dio una introducción del alcance, pero voy a darle un poco con mis palabras. El alcance de un proyecto define los límites del objetivo específico de lo que se debe realizar. Esto incluye las tareas, entregables, resultados, detallando qué será incluido y qué quedará fuera, en esencial para orientar al equipo. Ese es el alcance que va a tener nuestro proyecto, hasta dónde va a llegar, hasta qué límites tiene, hasta dónde no puede excederse de esos límites. Por ejemplo, aquí tenemos el alcance de este proyecto que nos dice que las ejecuciones de actividades de fiscalización ambiental para la prevención de riesgos laborales se realizarán en la etapa de construcción del proyecto. Aquí tenemos el nombre del proyecto, correspondiente al periodo. Otra vez, el consorcio NIM verifica el plan de seguridad, es el consorcio encargado de hacer la fiscalización en este momento de este proyecto. Aquí tenemos las fichas técnicas. Esto se puede decir que es un resumen del- de, la- del- de lo que hemos visto hasta el momento, que aquí nos dice quién es la empresa encargada, la persona encargada de hacer la fiscalización. Eh, Podemos ver el número de informes, proponente del proyecto, ubicación geográfica, donde se encuentra la fiscalización que está haciendo este proyecto, los contratistas, etcétera. Aquí podemos observar todos los campos que están llenados y toda la información necesaria para rellenar esta ficha técnica. Descripción breve del proyecto. Aquí tenemos una descripción de lo que vamos a hacer. El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoramiento del camino El Placer de Toachi, Santa Rosa de Maluate. Labores que se realizarán con el único propósito de ayudar y mejorar el transporte vial de la zona. Este plan contempla la construcción de las siguientes obras durante este periodo. Aquí tenemos especificado lo que se va a hacer durante el periodo. Por ejemplo, excavaciones sin clasificar, relleno de compactado con material de sitio, o sea, máquina, transporte de materiales de excavación, a escombreras, acabado de la obra básica, material de mejoramiento, transporte de materiales base y mejoramiento, instalación de tuberías, agua para el control de polvo, rubros ambientales, charlas de seguridad y ambiente para el personal. A continuación, tenemos una matriz de complemento de normativas ambientales vigentes. Aquí tenemos las normativas, por ejemplo, para no hacerlo tan extenso, voy a leer la primera, porque básicamente todo se trata de normativas. Artículo 83, inciso 6, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable y sostenible. Aquí tenemos lo que nos dio en, en clases también, que significa la C, que es conforme, la NC no conforme menor, NC no conforme mayor y nada conforme. Bueno, aquí podemos ver que está detallado. Tenemos sus respectivas observaciones, como podemos observar. Por ejemplo, aquí en la primera dice, durante la etapa de la ejecución de la vía, la fiscalización verificará que se cumplan dichos criterios.
Acá con el segundo, dice Código Orgánico del Ambiente, capítulo 2, gestión integral de los residuos y desechos sólidos no peligrosos. Artículo 231, obligaciones y responsabilidades, numeral 3. Los generadores de residuos en base al principio de jerarquización priorizarán la prevención y minimización de la generación de residuos sólidos no peligrosos, así como el adecuado manejo, que esto incluye la separación, clasificación, reciclaje y almacenamiento temporal en base a los lineamientos establecidos con política nacional y normas técnicas. Por ejemplo, aquí no tenemos ninguna observación, pero tenemos medios de verificación. Se ha podido observar que por parte de la fiscalización de implementación de recipientes de basura en cumplimiento del marco legal a rubros ambientales contractuales, se presenta el registro de cantidad generada y facturas de compra. Por ejemplo, si no se daría conforme, se marcaría en cualquiera de estos. En este caso, en este ejemplo, podemos observar que cumple con todas las normativas. Tenemos lo mismo, otras normativas. Por temas de tiempo, no, el video se haga muy extenso. Como todos sabemos, tenemos problemas con la energía eléctrica. En mi caso, está pronto a irse, así que será una explicación rápida, pero entendible. Tenemos el siguiente punto, criterios de evaluación. Conformidad, no conformidad menor y no conformidad mayor. Es lo que teníamos ahí en esta parte de aquí. Conformidad, calificación que se le da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parámetros o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y Seguridad de Salud en el Trabajo y leyes aplicadas. Esto quiere decir que cumple con lo que exige, se cumple. No conformidad, vendría a ser lo contrario. No cumple con lo que se pide, con los estándares que se piden. No conformidad menor, calificación que implica una falla leve frente al plan de manejo ambiental y a la seguridad de salud en el trabajo y leyes aplicables dentro de los siguientes criterios. Y la no conformidad mayor, calificación que implica una falta grave frente al plan de manejo ambiental, seguridad en el trabajo, leyes y aplicables a una calificación de no conformidad mayor. Puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes. No aplica, expresión utilizada para las actividades que no se realizaron debido a las razones de plazo y fases y otros. Aquí tenemos otra matriz que tenemos las mismas normas, los mismos estándares que tenemos que cumplir. Este es el plan de manejo ambiental, el famoso PMA. Aquí está el subplan de prevención y mitigación de impactos. Dice, en caso de requerir el uso y acopio y almacenamiento de sustancias químicas en el área de almacenamiento de químicos, debe cumplir con la norma INEN 2266-2013 o normativa que reemplace en referencia a la superficie impermeabilizada con techos de acceso restringido, señalizada, ventilación natural, salidas de emergencia, instalación eléctricas protegidas. Aquí tenemos, por ejemplo, en los hallazgos que la fiscalización puede verificar que no se almacenan sustancias químicas durante este periodo. Las actividades fueron la colocación de alcantarillas, por lo tanto, esta medida no aplica en este periodo. Aquí podemos ver que le pusieron que no aplica. Aquí tenemos que en el informe se indica además que el contratista cuenta con la certificación de mantenimiento de la maquinaria de Suntrack y el mantenimiento se lo realiza en los talleres externos, el mismo que cuenta con el permiso ambiental respectivo. Aquí podemos ver que tenemos también anexos. Esto continúa así. El formato es el mismo, solo que van las diferentes ítems y se va viendo si se cumple, si se está conforme o no conforme. Tenemos conclusiones. Para la elaboración del presente informe ambiental se ha tomado en consideración las medidas específicas del plan de manejo ambiental aprobado en el registro ambiental, las siguientes que están siendo aplicadas en la ejecución de la obra y verificadas por parte de la fiscalización. Se puede determinar que de acuerdo a la evaluación del marco legal se ha cumplido con las 13 medidas con un porcentaje del 100%. De acuerdo a la evaluación del registro ambiental aprobado, se cuenta con 10 medidas, de las cuales cumple con 5 conformidades con un porcentaje del 50% y 2 no conformes con el 20% y 3 NA, que es correspondiente al 30%. En sí tiene que
llegar al 100%. Se puede determinar que el plan ambiental cuenta con 92, de las cuales 42 medidas cumplen con un 46%, 18 con NC las mismas que pueden cumplir en los próximos periodos. Sin embargo, tomando en cuenta la duración del proyecto, que es de 360 días, estas medidas deben ser reportadas como cumplidas en los posteriores periodos de evaluación con 19% y 32 NA con el que corresponde al 35%. Recomendaciones. Como todo proyecto, eh, eh, en este caso la fiscalización hace sus respectivas recomendaciones en algún ítem, algún rubro que se ha mostrado y tienen una oportunidad de mejora. Se recomienda seguir realizando las actividades ambientales con el fin de alcanzar el bienestar físico, social, psicológico de sus trabajadores y de moradores aledaños al proyecto. Seguir verificando por parte de la fiscalización si implementen las medidas del plan de manejo ambiental aprobado, rubros contractuales y cumplir con las obligaciones legales. Se notificará al área de gestión ambiental del GAB, Gobierno Central Descentralizado, para emitir su pronunciamiento, esto debido a que se ha procedido a subsanar las observaciones solicitadas. Punto número 12, firmas del responsable. Tenemos, por ejemplo, que aquí es un especialista ambiental de fiscalización, que es el señor ingeniero Javier Loaiza, y aquí podemos ver su firma digital. Todo documento, como debemos saber, como usted nos indicó, ingeniero, tiene que tener un responsable. Por eso hay que leer y saber que se está plasmando todo, porque en sí aquí en algún inconveniente se puede decir que tenga este proyecto, van sobre la persona que firmó. Él es responsable de que todo lo que de todo el documento que él firmó se cumpla todo. Caso contrario, tendrá sus, sus, se puede decir sus, su castigo, sí, puede ser monetario, incluso legal, si es muy grave. Bueno, esto le corresponde al siguiente compañero. Hasta aquí ha sido mi... Ah, bueno. Buenas, ingeniero. Soy John Jaime Chiriguay Intriago y a mí me toca ejemplos de auditoría ambiental. Bueno, en primer lugar vamos a recordar qué es una auditoría ambiental. Una auditoría ambiental es el proceso mediante el cual se determina si las prácticas y operaciones de una empresa productiva relacionadas cumplen con los requisitos regulatorios, las políticas y procedimientos internos, los estándares aceptados teniendo en cuenta los parámetros existentes sobre normas ambientales. Estas se pueden dar en diferentes empresas, como en extracción minera, hidrocarburos, energía, empresas de producción de bienes o servicios. La auditoría ambiental debe estar diseñada para sistemas de gestión ambientales vigentes, verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, las políticas internas y las prácticas aceptadas, identificar y analizar todos los riesgos razonables previsibles asociados con las condiciones de peligro atribuibles a nuestra operación y prevenir y mitigar tales riesgos. ¿Quiénes empresas requieren auditoría ambiental? Bueno, eh, en sí son todas las empresas que necesitan una auditoría ambiental de acuerdo a las normativas que se van a involucrar. ¿Dónde? Puede ser en el sector hidrocarburístico, minera, energías, cirúrgicas, obras civiles, empresas de producción y de bienes y servicios. Bueno, tareas que exigen una auditoría ambiental. Aquí se va a brindar la información de qué tareas se puede implementar en una auditoría ambiental, como reconocimiento e identificación completa del terreno y de la zona en donde está ubicado el proyecto, incluyendo sus características socioeconómicas, topográficas, hídricas, geológicas, históricas y geográficas. Recolección de datos específicos de acuerdo con la planeación de una investigación estadística que ayude a identificar todos los parámetros de la zona de la empresa auditada, definición de estadística y análisis de datos correspondientes, creados indicadores de medición de los impactos ambientales del proyecto auditado. Definición de análisis de estadística y análisis de datos correspondientes, creando indicadores de mediación
impactos ambientales del proyecto auditado. Bueno, seguimos con el informe. Este de aquí ya es el ejemplo. Este se dedicó en Selex.ep, Cooperativa Eléctrica del Ecuador, Unidad de Negocios Transelectrics. Línea de transmisión trinitaria salitral a 138 kilowatts. Bueno, ahora, el auditor fue Grenleak Ambiental Command Elect, la compañía que auditó la empresa. Aquí se implementa una ficha técnica que todo el auditor tiene que implementar. ¿Dónde? Se habla aquí, como aquí ven, el nombre de la instalación, fase de la instalación, proyecto, fecha, localización del proyecto, provincia, cantón, parroquia, proponente. El proponente sería la empresa que está pidiendo la auditoría, la descripción resumida del proyecto, datos del promotor o auspiciante, representante legal, administrador del proyecto, departamento ambiental, dirección, teléfono y página web. Datos del constructor ambiental con su respectivo logo, representante legal, dirección, teléfono y email de la empresa que está auditando. Acta de apertura de auditoría. El acta de apertura de auditoría ambiental se cumple la línea de transmisión. Esta es una acta que distribuye la instalación de hacer la auditoría en la empresa Selex. Bueno, en este documento se señala, entre otros, que el concesionario, entre otros, deben presentar las auditorías ambientales anuales durante la fase constructiva, de manera previamente a la finalización de las obras constructivas operativas del proyecto, cada 2 años, conforme a lo que dispone la Ley de Gestión Ambiental Normativa Ambiental aplicable. La Ley de Gestión Ambiental y el texto unificado de la legislación ambiental unificado de la legislación ambiental secundaria TULAX establece que las empresas en funcionamiento cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental de Aplicaciones acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA. Para mantener sus actividades en funcionamiento, deben obtener la ratificación de correspondiente de licencias ambientales, previa constatación de que se ha cumplido el plan de manejo ambiental y las regulaciones ambientales pertinentes, lo que debe mostrarse en función de sus registros históricos de actividades de control y seguimiento, auditorías ambientales internas y externas. La normativa vigente en el artículo 37, literal B, del Reglamento Ambiental para las Actividades Eléctricas, sección 3, establece que los titulares del permiso de concesiones eléctricas realizarán auditorías ambientales internas integrales, una periodicidad de por lo menos una vez al año, a partir de la vigencia del permiso y hasta su vencimiento, con la finalidad de que esta dependencia conozca y analice el cumplimiento del plan de manejo ambiental de las obligaciones dispuestas en la normativa vigente para su correspondiente aprobación. De acuerdo al artículo 30, establece que la auditoría ambiental será realizada por personal idóneo y calificado, sea por persona dependiente de la empresa o a través de una consultoría, o se puede realizar con una auditoría externa, se podría realizar en la empresa. Esto ya depende de lo que, para qué se vaya a certificar la empresa.
La licencia ambiental, ahora vamos a la metodología en general. La auditoría ambiental de cumplimiento se concentró en la revisión y acatamiento de lo previsto en el plan de manejo ambiental para la fase de construcción, más no para la fase de operación. O sea que en esta perspectiva se debe implementar otra auditoría, por lo cual la línea aún no ha entrado en la fase operativa. La auditoría ha tomado en cuenta las condiciones de construcción actuales de la empresa, las condiciones del lugar y el proceso físico que caracteriza cada operación. Aspectos constructivos. Puede esto estar en estos 7 aspectos. Condiciones existentes, revisión de infraestructura, revisión general de la construcción, obras civiles y electromecánica, revisión de áreas específicas, revisión y evaluación de riesgo y documentación de cumplimiento de PMA. Revisión de cumplimiento de normas, revisión de cumplimiento del plan de manejo ambiental realizado para la construcción de operación de la línea de transmisión trinitaria salitral. Ahora, vamos a realizar se realizó una preauditoría. Esto va a base de que, como el ingeniero dijo, habló el día viernes, que son personas que se encargan de desarrollar para que venga realmente de la auditoría para que la empresa se pueda certificar. Durante esta fase, el equipo auditor revisó la información existente en la unidad técnica en las oficinas de Select EP Transelectrics en Guayaquil, dentro de los cuales se analizó los documentos del estudio del impacto ambiental, informes de inspección a cargo de la responsabilidad de la unidad ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, registro de programa de gestión ambiental del proceso de construcción y obras civiles. Bueno, ahora en lo siguiente vamos al inicio de la auditoría. Se realizó el día 18 de mayo de 2011 en la oficina de Select EP Transelectrics en la ciudad de Guayaquil, en la que se presentó el equipo a los responsables del proceso. Se indicó además los objetivos del alcance, metodología del trabajo, se entrega el plan de auditoría. Se contó con la presencia de los siguientes funcionarios del Select, licenciado Byron Velasco, administrador del contrato de auditoría ambiental, ingeniero Henry Herrera, administrador del contrato de obras electromecánicas, ingeniero Homero Naranjo, fiscalizador de las obras electromecánicas, ingeniero Fernando Vázquez, fiscalizador del contrato de las obras civiles. Bueno, ahora vamos con fase de campo. La fase de campo es la descripción del proyecto en sí, en general. Se recorrió todo el jefe longitudinal, la línea de transmisión de 138 kilowatts, ubicada en la vía perimetral. Se realizó un checklist de las actividades, se revisó los documentos de información existentes y planos de ubicación del recorrido. Línea de transmisión en el sector de la cooperativa Santiaguito Roldós se realizó con el resguardo policial y el custodio debido al peligro que engaña al ingreso del sector. Nivel 1 consiste en la ejecución de entrevistas dirigidas principalmente a los ingenieros responsables de la construcción. 2. Nivel 2 se ejecuta a través de la respuesta a las entrevistas realizadas a los encargados. Posauditoría y limitantes de auditoría. Ya. La información sistematizada en la fase del preauditoría, la cual es constatada con aquella obtenida en las auditorías in situ, comprende las siguientes actividades: preparación del borrador del informe, comparación de los resultados obtenidos en el monitoreo y análisis realizados con los estudios anteriores y normativas ambientales. Los límites de la auditoría se establecen a través de trabajo en coordinación del personal de Transelect. De acuerdo, esto se maneja de acuerdo de cada empresa, tanto en el campo como en las oficinas de la matriz del dueño del proyecto. Aquí se ve como una secuencia el alcance de la auditoría en Select. Analizar el, el plan de manejo ambiental y la matriz EIA, objeto de la licencia ambiental de la Trinitaria Salitral 138 kilowatts, a fin de contar con criterios base para la formulación de la auditoría ambiental de cumplimiento.
Diseñar el plan de auditoría según la metodología propuesta y que permita evaluar los requerimientos ambientales establecidos en el plan de manejo ambiental, normativas ambientales aplicables y los requisitos adicionales contenidos en la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente. Revisar las normativas ambientales vigentes en fases en el sector eléctrico, expresando en el reglamento ambiental para actividades eléctricas. Evaluar el grado de cumplimiento ambiental al que se encuentra sujeto el proyecto según la etapa de aplicación. Formular un plan de acción que contribuya de las medidas planteadas como resultado de la auditoría. Ahora, vamos dando una pequeña conclusión, pero antes de esto voy a decir el análisis de la auditoría, para qué se va a describir la auditoría. Eh, la auditoría tiene que tener un cumplimiento normativo, el impacto, lo que se va a realizar, un control de calidad, eficiencia de proceso. En sí, las recomendaciones para la mejora es fortalecer el control normativo, establecer una revisión periódica de las políticas internas, asegurando que se ejecuten normativas actualizadas, reformas en la supervisión del área de riesgo, mejorar la documentación de calidad, optimizar procesos. Bueno, en sí, el análisis del cumplimiento normativo muestra que la empresa cumple con las normativas en su mayoría, lo cual es un punto positivo. Sin embargo, las desviaciones menores encontradas en las áreas específicas sugieren que existen un nivel de riesgo bajo, aunque potencialmente costoso. Si no se aborda estas desviaciones, pueden ser síntomas de la falta de un sistema robusto de verificación y seguimiento continuo. ¿Ya? Este es por el primer punto. Ahora, vamos con el control de calidad. El control de calidad, las deficiencias observadas en el sistema de registro de las inspecciones sugieren que existe una brecha de la trazabilidad de lo que se vaya a realizar. En sí, esto no solo impacta la calidad, sino que también puede afectar a la reputación de la empresa. Eficiencia de los procesos, la identificación, recomendación de mejora, fortalecimiento del sistema de control de calidad, optimización. ¿Ya? Ahora, por conclusión, la fiscalización ambiental es crucial para asegurar que las actividades industriales y comerciales se desarrollen de manera sostenible, basándose en un conocimiento profundo de los procesos y técnicas ambientales y en la implementación de las auditorías rigurosas. Estas prácticas garantizan el cumplimiento de las normativas ambientales y protegen el medio ambiente, promoviendo además la mejora continua y la adopción de tecnologías más limpias. A identificar riesgos y evaluar el desempeño ambientales, se fomenta la transparencia y la responsabilidad empresarial, lo que fortalece la confianza de la comunidad y los individuos o grupos. Podemos concluir que una fiscalización y auditoría ambiental adecuadas son esenciales para la sostenibilidad y la protección del entorno natural. Como recomendaciones tenemos la capacitación continua, invertir en la formación y actualización constante del personal encargado de la fiscalización ambiental y auditoría del proceso para asegurar que es tanto de las últimas normativas tecnológicas y mejoras prácticas. Implementación de tecnologías avanzadas, adoptar tecnologías de monitoreo y gestión ambiental, establecimientos de los indicadores del desempeño, definir indicadores claves de desempeños ambientales que permiten evaluar y medir de manera objetiva el impacto ambiental. Desarrollo de programas de mejora continua, implementar programas que promuevan la mejora continua en la gestión ambiental. Colaboración interinstitucional, establecer alianzas y colaboraciones entre entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Auditorías internas y externas, realizar auditorías ambientales, tanto internas como externas, para garantizar una evaluación imparcial. Preparación para contingencias, desarrollar y mantener planes de contingencia y respuesta de emergencias ambientales, asegurando que todas las partes interesadas estén preparadas. Bueno, con esto sería todo.
de parte del grupo le, muchas gracias, los integrantes, y por último soy yo, el último que toma la batuta, John Chiriguaya, eh, y esa sería nuestra exposición. Muchas gracias. Intervención, ingeniero. Gracias por su atención. Hasta pronto.